Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. 1 Corintios 16. Primera carta a la iglesia en Corinto, 16. Nos da gusto verles en esta casa del Señor. Sé que a veces las cosas no son como quisiéramos que estuvieran, pero qué bueno es confiar que Dios tiene todo en sus manos, como oramos, que todo se va a resolver porque el deseo de Dios es bendecirnos siempre. Me gusta mucho este canto que cantamos, la parte especialmente que dice: deja que el Señor te envuelva, dice, en su espíritu de amor. Luego dice: satisfaga Él tu alma y tu corazón. Hermanos, que nunca nada fuera de Dios nos satisfaga. Nunca. El día que algo empiece a llenarnos más que Dios, temblemos. Porque fuera de Dios, hermanos, no hay nadie que nos llene, nadie que nos satisfaga como Él lo hace. Para que así sea, tenemos que ver a Dios nada más y contemplar su gracia y su poder siempre. 1 Corintios 16, vamos a leer los versos 19 hasta el final. Hoy terminamos esta primera carta, hermanos. Ha sido de mucha bendición, yo creo que sí, estudiarla verso a verso. Hoy vamos a concluir lo que el Señor nos quiera decir en esta oportunidad. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, hermano, conmigo, por favor. Dice, verso 19 al verso 24, dice 19 a 24. Comencemos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Nosotros como iglesia no podríamos funcionar y servir al Señor si no estuviéramos unidos. La unidad resulta insustituible en nuestra funcionalidad eclesiológica, tanto en la relación que, aunque no queramos, tenemos con las demás iglesias cristianas, no solo en México, sino en el mundo, como en la relación que todos nosotros tenemos aquí como parte de esta iglesia local. Es básica, es fundamental y es prioritaria para nosotros los hijos del Señor. El tema, hermanos, sigue siendo el mismo, como quedamos, ¿verdad? Pablo está dando consejos y amonestaciones ya al final de esta primera carta. Ese es el tema que hemos estado tratando, consejos y amonestaciones finales. Al leer estos versos, hermanos, que ya concluyen esta primera carta, hemos visto cómo Pablo exhorta y anima a la iglesia corintia, movido por el amor que sinceramente él siente por estos creyentes, que siendo aún una iglesia conflictiva y con tantos embrollos entre ellos, hermanos, Pablo en su preocupación ha querido tratar todas estas cosas, como ya sabemos, en respuesta a la carta que estos enviaron, por mano probablemente de Estéfanas, Fortunato y Acaico, al hermano Pablo que estaba en Éfeso. Pablo, movido por esa preocupación, entonces escribe en respuesta a la carta que no tenemos, ¿verdad? Que por voluntad de Dios no se preservó, pero que podemos, como dicen algunos pastores, deducir las preguntas que hicieron porque tenemos aquí las respuestas. Entonces, todos esos asuntos que tratamos aquí en estos 16 capítulos, hermanos, son respuesta a las diferentes preguntas que los hermanos plantearon a Pablo, algunas de ellas muy fuertes, otras, como ya dijimos, no lo sabemos. Pablo dijo que habían algunos otros asuntos que él trataría de manera personal, presencial, cuando llegara a Corinto,
y fue lo que dijimos, ¿verdad? Pablo estaba en Éfeso, su plan original era ir a Corinto, así es que él va a ir hoy, ya no directamente a Corinto, va a pasar por Macedonia, luego de Macedonia se irá a Corinto, y de Corinto él ya no va a regresar a Macedonia, sino va a ir directamente a Jerusalén, llevando con algunos hermanos las ofrendas y la ayuda económica que los creyentes corintios han reunido por poco más de un año para el bienestar y bendición de los hermanos en Jerusalén, que están pasando por una crisis material muy fuerte, y ante la cual los corintios no estuvieron inconscientes, insensibles, sino al contrario, movidos por la preocupación que Pablo compartió con ellos. Los creyentes estuvieron ahorrando dinerito, ofrendando, y llegado el momento, Pablo pues va a llevar junto con los que la iglesia de Corintia decida la ofrenda para los hermanos en la iglesia en Jerusalén. En estos últimos versos encontramos a Pablo tratando de ayudar a estos creyentes a darse cuenta de que ellos como iglesia no estaban solos, hermanos, eran parte de algo más grande, de algo que va más allá muchas veces de lo que a veces los cristianos concebimos en nuestro aspecto local. La iglesia de los corintios no estaban solos, ellos eran parte de un amplio círculo de iglesias que en el momento cuando Pablo escribe esta carta y envía saludos, pues probablemente ellos no conocían a otros creyentes, porque como sucede muchas veces y sucedía en ese momento, los medios de transporte no eran los adecuados, no era como decir, no, me voy en avión o agarro un camión o agarro mi carrito y me voy. No, entonces transportarse para muchos era caro, ¿verdad? No había muchos recursos como para decir voy a pagar un barco, que era la forma más rápida de trasladarse de un lugar a otro. Había que caminar en muchas ocasiones, y algunos se daban el lujo de tener su mula, su burro, su caballo, o su medio de transporte propio, y se iban. Pero mucha gente no, entonces los creyentes se ubicaban localmente, y cuando se enteraban que habían otros hermanos en otras localidades, obviamente se alegraban, no eran los únicos creyentes en el mundo. Así es que Pablo les dice a los hermanos que ellos no son los únicos creyentes, había otro grupo de cristianos distantes de ellos quizá, pero todos conformando la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo, hermanos, es una nada más. La iglesia en el mundo es una nada más, constituida de iglesias locales, ¿verdad? De cuerpos locales como nosotros. Una iglesia pequeña, otras son iglesias mucho más numerosas, otras son iglesias más grandes. Hay iglesias gigantescas de miles de personas, ¿verdad? Hay iglesias que son tan numerosas que deben tener reuniones desde muy temprano hasta cierta hora de la tarde para poder alimentar a todos los que se congregan ahí. Qué bueno, damos gracias a Dios por eso. Y yo personalmente estoy tratando de enterarme de estas cosas, y yo le digo a Dios, Señor, bendice esas iglesias, ¿verdad? Yo el sábado oro y le digo, Señor, reúnenos mañana, que mañana, Señor, podamos tener hambre de ti, no mañana, sino todos los días, y que mañana sea la conclusión de esa hambre de ti, que podamos dejar a un lado todas las cosas, que podamos renunciar a otras cosas para reunirnos, congregarnos y estar juntos adorándote, Señor. Y antes de venirme yo le pido al Señor siempre, Señor, llévanos a tu casa, que nada sea más grato que estar juntos en tu presencia. Y le digo, Señor, bendice esas reuniones que se van a hacer en otras iglesias, que ya se están haciendo en otras congregaciones en el mundo, y lleva palabra, Señor, de alimento a tu pueblo. En particular yo le ruego mucho a Dios, y le invito a usted a hacerlo también, hermano, a que Dios bendiga esas iglesias donde se proclama la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios, donde tal vez no es fácil oír porque es dura la palabra, no están diciéndonos cosas bonitas para entretenernos, no están chisteando desde el púlpito, no están haciendo tonterías desde el púlpito, no están predicando la palabra de Dios, están enseñando la palabra de Dios, y la gente está necesitada de oír eso. Y yo le digo, Señor, esas iglesias son las que yo te ruego bendice. A esos pastores que están proclamando tu palabra, que están comprometidos con tu palabra, úsalos, Señor, úsalos para bendecir a tu pueblo. Yo le pido mucho a Dios y le invito a usted que se una en oración conmigo durante la semana en eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque solo lo recuerdo, porque usted lo sabe, lo decimos mucho en los estudios dominicales, en los discipulados, hemos tratado eso. Hoy hay muchas iglesias que tienen apariencia de iglesia y no son eso. Son grupos de comunión social, lo que sea, pero no de desarrollo espiritual. Y ahí van a brincar, van a divertirse, van a hacer un montón de cosas, menos a ser instruidos en la palabra de Dios. Entonces debemos pedirle a Dios
que comenzando por nosotros no nos apartemos, hermanos, de la verdad de Dios, ¿verdad? Que Él nos ayude a ser sabios, utilizando, como bien decía Pablo a Timoteo, usando bien la palabra de verdad. Que aunque a veces, como dijimos hoy en el estudio dominical, nos vamos de aquí zarandeados por el Señor, porque híjoles, yo sé, y usted lo sabe, yo no ando vigilando a nadie, ¿verdad? No ando enviando a los diáconos a vigilar a los hermanitos y que me vengan a decir a mí cómo se están portando, para entonces yo darle duro aquí en el púlpito hoy. No necesito hacerlo. Dios con su palabra trata con usted como conmigo todos los días, y particularmente hoy que estamos aquí reunidos. Así es de que la iglesia es una en el mundo, pero representada de iglesias locales en todos lados. La iglesia era parte de esa congregación global, la iglesia de los Corintios, y ellos estaban representados por ese pequeño grupo que se reunía allá en la ciudad de Corinto, con todo de que ellos tenían sus conflictos locales, sus relaciones fraternales estaban en muchos casos lastimadas, pero aún Pablo refleja su interés, su preocupación por esos cristianos a quienes desea oigan a Dios, no a Él, oigan a Dios y puedan ser capaces de salir adelante en medio de sus crisis, porque hermanos, la iglesia del Señor está para brillar ante el mundo dando un buen testimonio. La iglesia puede brillar dando un pésimo testimonio, ¿verdad? Pero la iglesia debe brillar dando un buen testimonio, y parte de esa iglesia somos usted y soy yo. Veamos lo que dice entonces Pablo en los últimos versículos de este capítulo 16, entonces, con los que finaliza esta primera carta. Dice el verso 19, las iglesias, dice Pablo a los Corintios, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Como ya sabemos, Pablo se encontraba en Éfeso probablemente, y allá fue que llegaron los hermanos, ¿verdad? Que vimos la semana pasada de Estéfanas, vimos que él había sido uno de los primeros que él había bautizado, ya habiendo llegado en su segundo viaje a Corinto, había sido uno de los primeros bautizados, y como ya lo dijo en el capítulo 1, bauticé a algunos, a Estéfanas, a su familia, de otros no sé si bauticé a unos, dice Pablo, pero lo que sí sé es que Dios no me envió a bautizar, sino a predicar, y eso es lo que he hecho. Entonces, estos creyentes que habían llegado con la carta, con Pablo, lo encontraron allá en Éfeso, y son los que iban a regresar a Corinto llevando la respuesta de Pablo por medio de esta carta que hemos estado estudiando. Era el momento más propicio para que Pablo entonces entregara algunos saludos de otros cristianos que, al enterarse que en Corinto había una iglesia, esa ciudad tan perdida, ¿verdad? Esa ciudad tan deplorable, esa ciudad tan corrompida, ¿una iglesia en Corinto? Sí, hermanos, hay una iglesia en Corinto. Pues Pablo, llévales nuestros saludos, dales un abrazo y diles que por favor en el nombre del Señor perseveren. No es fácil ser creyentes, verdaderos creyentes y creyentes comprometidos en un ambiente a veces nocivo, en un ambiente en el que todo empuja a que tú seas igual, a que tú vuelvas a lo que eras antes. Yo he conocido hermanos que me piden oración y me dicen, pastor, por favor, es que mire, estoy en un lugar donde, sí, hermano, yo oro por usted. Oramos por esos hermanos porque sabemos que están siendo tentados en un medio que a veces es complicado. He tenido que a veces decirle a uno que otro hermano, pues renuncie y váyase, ¿verdad? Si ahí está sintiendo tanta presión y usted no está tranquilo, mejor váyase, ¿verdad? Porque en un momento dado el diablo no se duerme, y ya lo vimos. Pedro dice en su primera carta en el capítulo 5 que el diablo anda buscando a quien destruir. Le digo, hermano, pues renuncie y váyase, busque otro trabajo. Dios le va a dar un trabajo en el que esté menos presionado, el que no se sienta tan presionado con las cuestiones de la tentación, y Dios lo va a bendecir. Entonces, probablemente estos creyentes, al enterarse de que en Corinto había una iglesia, bueno, le envían saludos a los hermanos. Era el momento entonces para que Pablo entregara estos saludos a los creyentes que, bueno, habían sido perseverantes en medio de sus conflictos, y que ahora, regresando a estos creyentes, pudieran decirles, hermanos, hay gente que está orando por nosotros, al saber que somos una iglesia aquí en esta ciudad, está orando por nosotros. Las iglesias que enviaban sus saludos fraternales eran, dice Pablo, las iglesias de Asia, una región, hermanos, donde estaban ubicadas una serie de iglesias que se han vuelto famosas porque están aquí descritas en Apocalipsis, en los primeros capítulos, capítulos 2 y 3, recordará usted que Dios envió por medio de Juan una carta a las iglesias, y entre ellas se menciona precisamente la iglesia de Éfeso, donde estaba Pablo en ese momento,
la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, la iglesia de Sardis, la Odisea y Filadelfia. 7 iglesias que eran como representativas de todas las iglesias en ese mundo conocido entonces. Algo que es muy, muy importante es que ninguna iglesia cristiana, hermanos, debe estar o debe creer estar aislada del resto de las iglesias hermanas. Sé que a veces el egoísmo que es humano, tiende a veces a querer ser parte de nosotros y decir, no, nosotros aquí, que nadie se meta con nosotros, ¿verdad? Pero no, hermanos, no debemos pensar que como iglesia nosotros somos y nadie, ¿qué le importa? No debemos pensar así. En nuestro caso, hermanos, nosotros somos parte de la Convención Nacional Bautista, ¿verdad? La Convención Bautista de México. Somos parte de esa convención. La convención agrupa a una serie de iglesias que no sé cuántas son en realidad en todo el país. Y nosotros, hermanos, al ser parte de esa Convención Nacional Bautista, nos sentimos hermanados con esos hermanos. A mí como pastor me llega información de la fraternidad ministerial, me llega información de la Convención Nacional Bautista, me llega información de la Convención Regional Bautista, y estoy enterado de todo lo que está pasando, ¿verdad? Yo estoy orando muchas veces por esto, no lo hemos hecho como iglesia, pero yo espero a partir de la otra semana en nuestros tiempos de intercesión estar orando por algunas iglesias de nuestra convención y otras iglesias, porque es importante que oremos unos por otros. Hay hermanos que no los conozco y me han hablado de pronto, me dice, hermano, estamos orando por usted. Hace unas semanas recibí una llamada, un sábado en la mañana, de un hermano que no conozco y me dice, hermano, soy pastor de tal iglesia, no recuerdo ahorita, tal iglesia, y le llamo para decirle, pastor, vamos a orar. Así nada más. Y yo le digo, me dejó sorprendido, ¿verdad? Y digo, sí, hermano, claro que muchas gracias, hermano, ¿por qué quiero que oremos? Y yo digo, gracias a Dios, hermanos, porque eso pasa. Mira, hay gente que está orando por nosotros y ni nos conoce. Allá en mi país hay gente que ora por mí y ora por mi familia y ora por esta iglesia. No los conocen, pero cada vez que me hablan o cada vez que he ido allá y tengo contacto con los hermanos, siempre me dicen, hermano, llévele saludo a la iglesia donde está. Estamos orando por ellos, estamos orando por ustedes. A mí me alegra, hermano. Yo sé a usted, ya vi unas sonrisas y me da mucho gusto porque creo que usted dará gracias a Dios porque hay gente que no le conoce, pero está orando por usted. Tal vez no ora por sus problemas particulares porque no los conoce, pero ora por usted, ora por su fe, ora por la permanencia de esta iglesia en este lugar. No ha sido fácil. El diablo nos ha atacado duro en ocasiones. Pero hermanos, si esta iglesia está aquí es porque el Señor ha sido fiel. Estamos por celebrar un aniversario más. Y no celebramos por celebrar, hermanos, vamos a gastarnos un dineral haciendo una pachangota aquí. No, hermanos, damos gracias a Dios porque Dios nos concede estar aquí. Usted que está aquí es parte de esta iglesia, es resultado del trabajo de Dios a través de esta iglesia en este lugar. Y confiamos que Dios, hermanos, va a ir llenando, ¿verdad? Lugares, ocupando lugares con otras personas que deseen conocerle. Pero hermano, como paréntesis se lo digo, para que eso suceda, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Debemos predicar el evangelio. ¿Se acuerda? Dios puede traer gente que no se reúne. Yo le pido a Dios, he estado pidiéndole a Dios por unas personas por ahí que sé que no se congregan. Y digo, que no se congregan, que estén en su casa, pues yo les invito. Estoy insistiendo, pero no me estoy trayendo gente de otra iglesia. Eso no me parece correcto. Pero así como oro por eso y le pido a Dios que esta gente entienda que debe congregarse y si quiere estar entre nosotros, que serán bienvenidos, yo le pido a Dios, Señor, oro por y estas personas a las que yo tengo en mi corazón la responsabilidad porque yo quiero que conozcan de Cristo. Y estoy pidiéndole a Dios que me dé oportunidad para predicarles el evangelio. Así es que, hermanos, nadie va a venir al conocimiento de Dios, como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Si no hay quien les predique. Entonces yo le pido a usted, hermano, dentro de este paréntesis, responsabilicémonos de hablar del Señor. Yo sé que algunos piensan, hermano, pues yo en toda mi vida yo nunca le he hablado a nadie y yo no creo que sea necesario. Sí, hermano, es necesario. Así es que animémonos, hermanos, a hablar del Señor, porque como decía hoy el hermano, ¿verdad? Están sucediendo cosas. Obviamente no nos debemos sorprender porque el Señor lo dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y esto y lo otro, pero no se espanten, dijo el Señor, porque todavía no es el final. Entonces, hermanos, cierro paréntesis, somos parte de un grupo de iglesias, ¿verdad? Y además tenemos
fuera de la convención bautista, nuestra denominación evangélica bautista, un montón de hermanas, iglesias hermanas, ¿verdad? Un montón. Entonces, sé que a veces tal vez no congeniamos con algunas otras denominaciones por ciertas cuestiones de práctica en ciertas cosas, pero hermanos, creemos que somos hermanos en la fe porque creemos en el mismo Cristo crucificado, en el mismo Dios trino, ¿verdad? En las mismas escrituras. Tal vez no vamos a estar de acuerdo en si hacemos esto y aquello, no, pero en las cosas que son fundamentales y prioritarias estamos unidos con estos hermanos en la fe y debemos darle gracias a Dios y pedirle, Señor, ayuda a nuestros hermanos a ser de buen testimonio. Donde están, Señor, tú puedas usar a nuestros hermanos para atraer a tantas otras personas a Cristo. Vivimos, hermanos, en un contexto tan lleno de equivocaciones que es complicado, ¿verdad? La gente está más dispuesta a creer en esa figura ahí huesuda, ¿verdad? Que dicen que la santa y de santo no tiene nada. En que creen que un hombre con una sacudida de hierba les va a quitar las malas vibras. Hermanos, nosotros necesitamos ayudar a la gente entonces a encontrar a Dios y en Dios una vida distinta. Somos parte de esa comunidad cristiana. Existe una marcada separación de todos aquellos grupos que obviamente, hermanos, no son cristianos, ¿verdad? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, el catolicismo y últimamente ha sonado mucho este asunto de ese grupo antibíblico, la luz del mundo, ¿verdad? Que debemos tener mucho cuidado. Oiga, usted vea eso, ya salieron, estaba viendo en la semana en Netflix y en otros medios por ahí, ya artículos acerca de esta persona y de su apóstol que está siendo juzgado en Estados Unidos por corrupción, por abuso sexual, por un montón de cosas. No solo él, sino desde su abuelo y su papá y él ahora metido en esa cosa y la gente llorando por su apóstol y cantándole cantos como si fuera Dios, porque para ellos él es su Dios, así como se oye. Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces, fuera de estos grupos, hermanos, nosotros tenemos un grupo de gente creyente en el Señor con quienes, hermanos, no tenemos relación fraternal física, pero con quien sí tenemos una unidad en Cristo Jesús. Nos alegra de todo corazón cuando sabemos de otras iglesias porque pues cada iglesia, hermano, que está centrada en la Escritura, cada iglesia cristiana, verdaderamente cristiana, centrada en las Escrituras, con una doctrina fundamentalmente cristocéntrica, son nuestros hermanos. Y aunque no los conocemos aquí en México y en el mundo, todas conformamos, como ya dije, la iglesia del Señor. Si una iglesia predica la doctrina cristocéntrica, centrada precisamente en la persona de Jesucristo y su sacrificio sustitutorio en la cruz del Calvario, y esa doctrina está centrada en la persona de Cristo y su obra irrepetible, si esa iglesia tiene, hermanos, a las Escrituras como su única guía de fe y práctica, y esa iglesia y su pastor, cualquiera que sea, su denominación es una iglesia hermana en Cristo, por ellos debemos orar. ¿Verdad? Debemos pedirle al Señor que donde estén, Dios los use para atraer a muchas personas al conocimiento de Dios y que muchos hermanos, muchas personas sean arrebatadas, ahora sí, correctamente, ¿verdad? En el poder del Señor, de las garras del pecado. Aquellas iglesias de aquel entonces no tenían tal vez conocimiento de otras iglesias, como dije hace un momento, el problema geográfico y la complejidad del transporte y del contacto con otros hermanos, porque hoy tenemos pues estos aparatitos, ¿verdad? Y tenemos el sistema de internet y todo eso que nos hacen hoy saludar a hermanos que están en otros lugares del mundo y estamos ahí en ese momento. Bueno, eso no se tenía antes, así es que la única forma de saludarse era así como Pablo dice ahorita, ¿no? Las iglesias de Asia os saludan. Se enteraron y vinieron y me dijeron, hermano, por favor, saluda a nuestros hermanos allá. Y Pablo dice, pues, ni lento ni perezoso. Obviamente yo envío los saludos porque los hermanos en Corinto deben saber que otras iglesias hermanas están perseverando, están trabajando, están insistiendo en caminar con el Señor y además están rogando por ustedes también. Entonces, aquellas iglesias que eran también hermanas en la fe, estaban pidiendo a Pablo que enviara sus saludos o que les entregara los saludos a los hermanos y que éstas se sintieran amadas, apoyadas y en oración porque unas por otras podían orar y pedirle al Señor que Él les permitiera ser instrumento en sus manos para que otras personas pudiesen llegar al conocimiento del Señor. Cuando los hermanos de Asia se enteraron entonces de que esos hermanos habían llegado desde Corinto, aprovecharon para poder decirle a los hermanos corintios que no estaban solos, que había gente que aun cuando no se conocían, estaban unidos
a través de la persona de Jesús. Pablo menciona a dos personas que los corintios conocían muy bien, porque no solo los hermanos de Asia, dice Pablo, sino también, dice Pablo, Aquila y Priscila. Ahí dice, las iglesias de Éfeso os saludan, dice Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, también os saludan mucho en el Señor. Bueno, Aquila y Priscila, un matrimonio que había estado en Corinto, recordará usted, porque cuando Pablo llegó, ahí en Hechos 18, en su segundo viaje misionero, se encontró con estas dos personas ahí en Corinto, y cuando se enteraron de que Pablo era un creyente en Cristo también, lo llevaron a su casa y lo dejaron hospedarse ahí, trabajaron juntos porque tenían el mismo oficio de hacer tiendas de habitación, y allí Aquila y Priscila fueron de mucha bendición en el ministerio de Pablo también. Estos habían trabajado entre los corintios, así que estos los conocían bastante bien, así que al saber que Estéfanas, Fortunato y Acaico habían llegado de Corinto a visitar a Pablo con esta serie de situaciones que querían que Pablo les ayudara a resolver, resuelven también acercarse y dice, oye hermano Pablo, pues envíales a los corintios un saludo afectuoso porque les amamos mucho, les recordamos en el Señor, sabemos que la obra de Dios no es fácil, pero cuando estuvimos entre ellos, dijeron Aquila y Priscila, nuestro más sincero deseo fue ser bendición a los hermanos y sin duda alguna esto había sido así. Yo conozco a muchos hermanos y gracias a Dios, sé que hay muchos hermanos que están orando entonces por nosotros. Yo agradezco a Dios porque sé que nuestra obra aquí local, en esta colonia, Arboledas del Sur, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, hermanos, no es una obra aislada. Agradezco a Dios porque sé que hay gente que realmente se ocupa de dedicar tiempo en oración, pidiendo a Dios que nosotros, hermanos, seamos una iglesia instrumento en las manos del Señor. Así es que, hermanos, así como otros han asumido ese deber de orar por nosotros, el llamado es nosotros asumamos también ese deber, ¿verdad? En el amor del Señor de orar por nuestros hermanos, aunque hermanos no los conozcamos. Pablo dice de Aquila y Priscila que tenían una iglesia funcionando en casa. Era una pareja trabajadora, no se dice que tuvieran hijos, nunca se menciona a Aquila y Priscila y sus hijos. Siempre usted va a leer en Hechos y aquí en la carta de Pablo, solo se menciona a Aquila y a Priscila. Probablemente tuvieron hijos, algunos piensan que tuvieron hijos adultos y ya se habían ido, así es que ellos estaban solos. Desde el momento en que Pablo los había conocido hasta ese momento en que están aquí enviando saludos de nuevo a los hermanos en Corinto. No lo sabemos, pero podemos pensar que era un matrimonio que sin hijos o con hijos había sido de bendición y no eran hermanos o que se limitaban en el trabajo del Señor. Pablo dice, tienen una iglesia en su casa. Ellos verdaderamente eran un matrimonio leal a la causa del Señor, trabajadores en el reino de Dios, evidentemente, y es que hermanos, no cualquiera, como usted lo sabrá, es capaz de abrir su casa a tan precioso y noble servicio al Señor, no cualquiera. Hay gente que dice, ay, ¿cómo voy a tener gente aquí en mi casa dando lata? ¿Verdad? Ni a mis hijos quiero atender, voy a atender a la gente que viene acá, ¿verdad? Pero así se empieza muchas veces una obra nueva, ¿verdad? En la casa de alguien, en la casa de alguien. Hemos empezado estudios allá en Hidalgo con una persona que hace poco aceptó a Cristo. Yo le he estado diciendo a Dios, Señor, sería precioso, ¿verdad? Que ya se abriera una obra, ¿verdad? Creo que no hay obra evangélica ahí en ese pueblo. Y le digo a Dios, Señor, sería precioso. Está re lejos, pero ¿qué importa? Cuando fuimos allá a Unión Hidalgo, en Oaxaca, fuimos a conocer allá y bueno, se mantuvo el contacto con esa gente por un tiempo. Todavía, hermanos. Miren, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas. Pero lo que quiero decir aquí es que estos dos, dice, tenían una iglesia en su casa, eran gente muy trabajadora. Y aunque para muchos no es fácil abrir su casa y decir, abro las puertas de mi casa y vengan para que aquí se predique el evangelio, estos dos sí lo hicieron. Muchas iglesias, y no todas, han iniciado de esta manera, hermanos, con reuniones en la casa de alguno, que amablemente se ofrece para recibir a otros con una verdadera disposición para no solo dejar que la gente vaya y esté sentado en su sala o en su mesa, que esté usando su baño, ¿verdad? Que esté consumiendo más luz, más agua, y que al final, aunque sea un cafecito, les puedan ofrecer, porque a veces eso hace que esa comunión
que hay con la gente desde un principio se haga más profunda. El hecho de que después de compartir la palabra de Dios, ahora compartimos, aunque sea, no sé, una tacita de café, un vasito de refresco, y la gente dice, qué bonito, y se empieza a dar una relación con la gente, y de pronto nace un grupo espiritual, y después se convierte en una iglesia del Señor. Entonces, no es fácil, no es barato, no es cómodo, pero hay muchos dispuestos a hacerlo y damos gracias a Dios por eso, hermanos. Se requiere de mucha disposición de parte de un anfitrión para estar siempre dispuesto a recibir a otras personas, porque estas reuniones semanales representan, como ya dije, gastos a veces, cosas que no siempre la iglesia dice, ay, se está teniendo una reunión allá, hermano, te vamos a ayudar, les vamos a apoyar. No siempre, pero cuando la gente tiene esa disposición, Dios, hermanos, bendice esa disposición. Entonces, Aquila y Priscila parecía no molestarles esas cosas. Al contrario, disfrutaban recibir gente en su casa para poder hablar del Señor. Qué hermosa disposición de estos dos. Pablo dice entonces, bueno, Pablo pues trajiste aquí, dice, Aquila y Priscila con la iglesia en su casa les mandan no unos saludos, dice muchos saludos, muchos saludos. Verso 20, dice Pablo entonces, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Pablo ahora puntualiza que son todos los hermanos los que están enviando saludos a Corinto. Los que envían saludos entonces no eran unos cuantos. Al menos en aquel tiempo, la unidad que había entre las iglesias que Pablo conocía y que frecuentaba, porque no todas están mencionadas, se unieron para poder apoyarse, y cuando conocían pues la existencia de una iglesia en alguna ciudad, trataban de estar enterados de qué es lo que estaba pasando y estar orando unos por otros. Orar, hermanos, por la obra de Dios es fundamental. Si usted no encuentra por qué orar, ore por eso. Alguna vez alguien me dijo, es que yo no tengo por qué orar, no tengo necesidades, no tengo problemas. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que hay alguien que no tenga problemas, pero ore por la iglesia del Señor. Ore por otras personas que sí tienen problemas, ore por otras personas que sí pasan por serias crisis. Entonces, Pablo pues aquí puntualiza que son todos los hermanos los que envían saludos a los creyentes corintios, lo cual indica que al menos en aquel tiempo la unidad entre iglesias era una realidad, no solo era una idea o un ideal, sino una realidad. Y eso es lo que debemos buscar, hermanos. No debemos meternos, inmiscuirnos en los asuntos de otras iglesias, pero sí debemos tratar de relacionarnos con otros hermanos, porque hermanos debemos tratar de apoyar de alguna forma la obra que se hace en otros lugares. Pablo también exhorta y manda a los corintios que no dejen de ser expresivos, ¿verdad? Sinceramente en su trato mutuo. En aquel entonces, como sucede, hermanos, hoy en ciertas culturas, saludarse con un beso no tiene nada de extraño. Pablo dice acá, saludaos unos a otros con ósculo santo. El ser expresivos no tiene nada de malo. Y entiendo que cuando se es un nuevo creyente, a veces venimos de un mundo en el que han sido abusivos con nosotros, han tratado de aprovecharse o se han aprovechado. Hemos encontrado gente en nuestra vida, ¿verdad? Cuando no conocíamos al Señor, gente que nos causó daño, y venimos aquí a la iglesia y venimos así, ¿verdad? Así, se me acerca, ¿qué querrá? ¿Qué quiere? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Esta qué quiere? Venimos predispuestos, porque venimos de un mundo perverso. Pero aquí, hermanos, es distinto. Debe ser distinto. Si usted me da un abrazo, yo le voy a creer que ese abrazo viene de su corazón, ¿verdad? Si usted me saluda con un beso, obviamente yo voy a creer que ese es un beso de respeto, de amor cristiano, de afecto, ¿verdad? Y yo lo voy a recibir. Y le voy a dar uno a usted también. ¿Por qué? Porque es la respuesta de mi corazón al suyo. Pablo dice, salúdense de esta forma. Obviamente, hermanos, no siempre las culturas son iguales, claro que no. Aquí en México, no todos, pero aquí en México suele ser la gente besucona, ¿verdad? Yo vine a México y cuando yo vine, tratar a los muchachos en el seminario de tú me sacudía de escalofrío. Porque ya en mi cultura, hablarle de tú a otro hombre no se ve bien, no, es raro y es peligroso. Entonces, cuando yo trataba a todo el mundo de vos, en la forma de hablar, vos. Pero un día
Ya pasados los días le dije a Dios, Señor, pues yo estoy en otro país. Es que te pido que me des ánimo de cambiar esa forma, porque no voy a seguir tratando a los muchachos de voz todo el tiempo, que no estoy en Guatemala, estoy en México. Así que un día le dije, Señor, hoy voy a empezar a tratarlos de tú. Y empecé a hablarles de tú. Y hermano, me costaba mucho. Pero bueno, aprendí. Y eso es algo muy importante. Las culturas son diferentes unas de otras, ¿verdad? En mi país no es muy común saludarse de beso. Solo que usted sea muy amigo de alguien, de un hombre y una mujer, se saludan de beso. Entre hombres, no. ¿Verdad? Pero en otros países, pues no se dan un beso, se dan 2, 3, ¿verdad? Y dice, bueno, pues así son. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando Pablo dice que debemos saludarnos con un ósculo santo, la palabra ósculo es un beso fraterno, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado. El ósculo santo era parte del saludo en aquellos hermanos corintios, expresándose el amor que ellos se tenían. Fuera del templo, en la calle, en las casas, el mandato apostólico no se dio, no se daba, no tenía aplicación fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia era una expresión sincera, ¿verdad? Espontánea y respetuosa. Fuera de la iglesia, hermanos, es otra cosa, ¿verdad? Allá afuera hay gente que quiere abusar, aquí no, aquí no. Entonces, el mandato es para que no dejen, dice, de hacerlo. Como dice Pablo, no dejen de hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted tiene la intención de expresarle a alguien que le aprecia, pero usted no está acostumbrado a dar un beso, no lo haga. No es una cosa forzada. Salude de mano, de un abrazo. No necesariamente tiene que dar un beso, pero si usted tiene el deseo de acompañar ese abrazo con un beso, hágalo. Pero recordemos, hermanos, que debemos tener mucho cuidado. Algo que nosotros debemos cuidar mucho entre nosotros como creyentes es que ninguna acción, por buena que parezca o que sea, hermanos, o bíblica, como dice Pablo aquí, como en este caso es el ósculo santo, se convierta en un problema para nadie. No, hermanos, no debemos convertir algo bueno en algo que sea incómodo para nadie. Pablo no está diciendo aquí que andemos besuqueando a todo el mundo, ¿verdad? No, eso no está diciendo Pablo. Besuquéense unos a otros. No, Pablo no está diciendo besuquéense. Pablo dice, dense un beso fraterno, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos comprender que en el trato que tenemos mutuamente, especialmente con nuestras hermanos varones, debemos tener mucho cuidado y mucho respeto. No es obligatorio, ¿verdad? No es necesario hacerlo si no debemos, si no queremos. No debemos caer en los malos entendidos, ni debemos, en el caso de nosotros los varones, parecer malintencionados o aprovechados, ¿verdad? Cuando damos un beso a alguien, ¿no, hermanos? Debemos tener mucho cuidado con eso. Así es de que el mandato es, en el caso de los corintios, salúdense con un beso, como lo suelen hacer. En nuestro caso, si usted quiere hacerlo y puede hacerlo y no tiene ningún problema para ello, salude a los hermanos así, ¿verdad? Salude a los hermanos así. Dice, verso 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. La redacción de esta carta fue por un amanuense, es decir, un secretario. Sin embargo, los saludos, consejos y amonestaciones y mandatos finales fueron escritos específicamente por la mano de Pablo. Había en aquel entonces muchos malintencionados, ¿verdad? Que podría en un momento dado, hermanos, creer que la carta que llevaban, en este caso los hermanos Estéfanas, Fortunato y Acaico, no era algo que Pablo hubiera enviado. Así es que para evitar ese riesgo, Pablo dice, yo firmo esto de mi propia mano. Y podían probablemente ver la diferencia de la escritura, ¿verdad? Lo que el amanuense había escrito y lo que Pablo había puesto al final era distinto. Y además, recordemos, hermanos, que los creyentes, estos tres, Estéfanas, Fortunato y Acaico, eran hombres 100% confiables en la iglesia en Corinto. Ellos habían sido elegidos por los hermanos para ir a buscar a Pablo y eran los que Pablo ahora había enviado con la carta de respuesta a los hermanos corintios. Y Pablo dice, para que ustedes no crean que ellos se han inventado esto, yo estoy firmando aquí y estoy diciendo todo esto al final de esta carta. Por eso dice Pablo, yo de mi propia mano escribo este saludo, escribo estas cosas.
Así es que no había nada que temer, de qué preocuparse de que los hermanos creyeran en Corinto que estos 3 creyentes eran abusivos o estaban echándole más, como decimos aquí en México, más salsa a sus tacos, ¿verdad? No había necesidad de eso. Lo que Pablo había contestado era más que suficiente para aclarar estos problemas de los que habían pedido una respuesta y una opinión de Pablo, un consejo. Así es que la carta llevada por estos hermanos era de la mano de Pablo. El que no amare, dice el verso 22, al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Mire qué consejos los que Pablo da y qué amonestaciones más fuertes al final los que Pablo da. Dice Pablo, el que no amare al Señor, sea anatema. Y la palabra anatema significa algo dedicado a la destrucción, maldito para ser destruido. Recordará usted que cuando los israelitas entraron a Jericó, a Canaán, la primera ciudad a destruir fue Jericó, y Dios les había dicho que no debían tomar nada de eso y que todo debía ser destruido. Pero hubo un hombre que tomó de las cosas y se las llevó y las escondió en su casa y provocó un gran caos en Israel, al punto que cuando fueron y quisieron también conquistar la siguiente ciudad, que era un pueblo muy pequeño, una ciudad pequeña, fueron derrotados y murieron muchos. Dios les dijo, es que tomaron del anatema, y mientras eso no se resuelva, ustedes no podrán dar la cara a sus enemigos. Hasta que todo eso se resolvió, Acán y los suyos fueron eliminados, ¿verdad? La situación cambió. Entonces, Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y termina este verso 22 diciendo, el Señor ya viene. Entre todos los aspectos que Pablo ha estado tocando y con los cuales ha estado animando y exhortando a los creyentes corintios, ahora hace una seria advertencia. Dice, el que no amare al Señor se ha dedicado a la destrucción. Las palabras son duras, hermanos. El Señor en alguna ocasión dijo y preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, la fe nos lleva a amar a Dios. El que tiene una fe verdadera ama a Dios, en quien está centrada su fe. Y son tiempos difíciles, ¿verdad? Oímos tantas cosas en el mundo y pasan tantas cosas a nuestro alrededor que nos preocupa, ¿verdad? Y nos angustia, como bien decía el hermano hoy. Nos angustia lo que pasa, pero debemos cuidar y tener la plena certeza, hermanos, de que todo está en las manos de Dios. Y vamos a confiar en Dios, vamos a creer que, hermanos, ninguna situación se está saliendo del control de Dios. Así es que confiamos en el cuidado de Dios, aunque el mundo, hermanos, esté cada día más pies para arriba. Él tiene el mundo en sus manos, como dice un canto por ahí. El destino de este mundo va todo dirigido a la segunda venida del Señor. Y cuando Él venga, todo esto que nos preocupa, nos angustia y nos hace a veces, hermanos, afligirnos, se va a acabar. Y aunque nos tocara algo que nos llevara de este mundo a la eternidad, hermano, qué hermoso saber que eso no va a cambiar nuestro destino eterno. Yo no sé usted qué piensa, pero a mí eso me alegra, me anima, saber que aunque a mí me pase algo en este mundo, tal vez algo violento y de esta forma yo me vaya a la eternidad, hermano, ¿sabe qué? No va a cambiar a donde yo me voy a ir. No lo va a cambiar. Y yo quiero que usted también, hermano, tenga y viva con esa certeza. Hermano, pero yo tengo una enfermedad que esa enfermedad lo único que va a hacer es llevarle a la presencia de Dios. Usted ha creído en el Señor, usted va a ir con el Señor en las circunstancias que sea. Unos vamos a estar en nuestra camita bien dormiditos y ahí nos vamos a quedar y al otro día nuestros ojos ya no se van a abrir porque ya se abrieron a la eternidad. Otros tal vez nos toca una enfermedad terrible que nos consuma, como ya ha pasado con muchos hermanos queridos, con seres queridos también, pero ya están con el Señor. Eso lo único que va a acabar es con esto físico, ¿no? Pero no va a acabar con lo que hay adentro. Entonces, hermanos, animémonos, como decía Pablo, con estas palabras. Amar al Señor es lo que Pablo dice que debe hacer todo creyente. Miren ustedes que hoy no nos hemos congregado aquí. Yo me pregunto muy sinceramente si el que usted y yo amemos a nuestro Señor tenga que ser algo que se nos deba mandar. Pablo le manda a la iglesia de los Corintios que amen al Señor. Amen a Cristo, porque el que no lo ama, dice, sea anatema. Ahora yo me pregunto, los que estamos aquí hoy,
necesitaremos que se nos mande a amar al Señor. Usted necesitará que yo le diga, hermano fulano, ame al Señor, se lo mando. Tal vez enojado me diga, vaya a mandar a su familia, pastor, a mí no me tiene que mandar nada, ¿verdad? Me conteste así. Pero yo le pregunto, ¿necesitará usted que yo le diga, ame al Señor, hermano? Se lo mando, en el nombre del Señor. ¿Verdad que no? Exacto, la palabra de Dios dice que debemos amarlo. Cuando al Señor le preguntaron en Marcos 12, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios. Bueno, el primer mandamiento es este. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás. Y habló de 4 formas, 4 características en que el amor a Dios debemos expresárselo. Entonces, no sé qué usted piense, pero yo creo, hermano, sinceramente que no se nos debería exigir, mandar, demandar, pedir, hacer esto. Porque el amar a nuestro Señor debería ser algo natural, espontáneo, algo que fluye de nuestro corazón a Dios por sí mismo. ¿Usted se ama a sí mismo? Algunos que dicen, bueno, sí, pastor, si no estoy de malas, porque cuando estoy de malas me agarro de cachetadas, me jalo los cabellos, me pico los ojos. También está enojado, usted se hace eso. Una hermana que yo conocí aquí, hermana Marisela, ¿verdad? Estaba tan frustrada por una situación en su casa que se dio de cabezazos en la pared y se desprendió la retina. Dios la sanó. Ella no conocía al Señor. O cuando usted está enojado, ¿qué hace? Agarra del mueble y le da una patada. Pobrecito pie, pobrecitos huesitos, ¿no lo van a aguantar, ¿verdad, hermano Agustín? Se le van a romper sus huesitos, va a tener que pagar para que lo atiendan y va a estar ahí inmóvil un montón de tiempo por una tontería, ¿verdad? Que dice, yo tengo unos puños de acero y se da de puñetazos en la pared. Pobrecita mano. ¿A que no hacemos eso? Aunque cuando estoy enojado, ¿qué me digo? Que eres un... Y me empiezo a decir de cosas. No se diga cosas. Porque cuando usted esté enojado con otra persona, le va a decir peor. Entonces, ámese. Entonces, usted se ama a sí mismo. Y eso no se lo obligan, no se lo imponen. Usted se ama a sí mismo porque es natural. Así debe ser también el amor a Dios. Algo natural, hermano, voluntario, del corazón. ¿Se acuerda cuando el Señor, después de resucitar, tuvo una pequeña reunión con sus discípulos ahí en la playa del mar? Juan 21. Dice que cuando Él estuvo ahí en la playa, les habló. Y Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro se tiró al agua. Y nadó y se fue y se quedó ahí. Y los otros llegaron. Dice ahí en Juan 21, 15 a 17 esto. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le preguntó a Pedro 2 veces, versos 16 y 17 de ahí de este texto, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 21. 2 veces le preguntó en los versos 16 y 17 si lo amaba. Y empleó la palabra ágape cuando le preguntó si lo amaba. La palabra ágape implica el amor que Dios experimenta por nosotros, que es un amor comprometido, absoluto, total. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas con un amor comprometido, absoluto, total? Porque fue la palabra que Jesús empleó para preguntarle, ¿me amas? Me agapao sería la expresión. Pedro respondió las 2 veces con una palabra que también significa amor, pero es distinta. Y Pedro empleó la palabra fileo.
Le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, con un amor filial. Aunque no necesariamente tenga que ser un amor comprometido y total, es sacrificial, pero te quiero. Las dos primeras respuestas de Pedro al afirmar que su amor por Cristo no era el amor que Jesús le preguntaba que si le tenía, se debía, como ustedes recordarán, hermanos, al hecho de que Pedro había negado al Señor noches atrás. Pedro había afirmado al Señor que Él era más consagrado que todos, que Él era más entregado que todos, que Él era más valiente y determinado que todos los demás discípulos. Cuando Jesús les dijo que alguien lo iba a traicionar, Pedro respondió así en Mateo 26:33. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Para Pedro no había otro más entregado, consagrado que él. Por eso le dijo, yo no. Estos tal vez, pero yo, Señor, no. ¿Cómo puede una persona como yo traicionarte, negarte? ¿Verdad? Eso es lo que le había dicho noches atrás a Jesús. Pedro tenía muy fresco y claro todo lo que había sucedido noches atrás, hermanos. Recuerde usted que cuando el Señor lo volteó a ver la tercera vez, Pedro lo vio a los ojos. ¿Y qué hizo Pedro? Dice, salió y fue a llorar amargamente. No dice fue a chillar, fue a llorar amargamente. ¿Alguna vez usted ha llorado amargamente, hermanos? ¿Algo lo ha llevado a llorar así como Magdalena, de veras chillona? Yo sí. Muchas veces, hermanos. Y cuando estoy orando muchas veces, y bendito Dios me revela lo que yo fui, de dónde Dios me sacó, créame, hermano, lloro. Y no lloro porque me pese haber dejado algo, lloro porque me hace feliz como Dios me pudo amar a mí. Cómo Dios se pudo fijar en mí para darme su bendito amor, siendo yo quien era. Por eso lloro. Y le ruego a Dios que todo se me olvide menos de dónde me sacaste. Por favor. Así es que Pedro, hermanos, tenía fresco lo que había pasado noches atrás. Cuando le dijeron, tú, no conozco, tú, no sé quién es, tú. Y empezó a maldecir. Pedro tenía claro todo eso. Había fallado miserablemente, así que ahora que el Señor le pregunta si el amor que Él le tiene es absoluto, comprometido, es leal, la respuesta de Pedro es honesta, hermanos. Es honesta. Sí lo ama, pero se siente indigno de afirmarlo. Porque ¿cómo puedo decirte, Señor, te amo cuando hace unas noches atrás te negué? ¿Cómo te lo puedo decir? Señor, ¿cómo puedo venir hoy al templo a adorarte? Y anoche estuve en una pachanga. ¿Verdad? ¿Cómo puedo venir, Señor, a adorarte, a cantarte himnos, Señor, si batallo con oír cierta clase de música que habla de porquería y media? Todavía la oigo. ¿Sí me entiende, hermano? Debido a que no respaldó lo asegurado noches atrás, se sentía indigno de afirmar lo que el Señor le preguntaba a él. Jesús dice, Juan volvió a preguntarle entonces a Pedro la tercera vez, ¿verdad? Si de verdad lo amaba, y el Señor ahora pregunta a Pedro si le ama y emplea la palabra que Pedro estaba empleando 2 veces. Fileo, Pedro, ¿me estimas? ¿Me quieres? Ya no usa la palabra ágape, porque Pedro ha dicho 2 veces que lo quiere. El hecho de que Jesús preguntara ahora empleando la palabra que Pedro había usado ya 2 veces, era para hacer entender a Pedro que un amor parcial, un amor sin compromiso, sin entrega, no sirve. En el caso de Dios, no, hermanos. Mire, usted me puede venir a decir a mí, pastor, yo lo estimo. A veces lo quiero ahorcar, pero lo estimo. A veces le pido a Dios que lo parta un rayo, pero lo estimo. A veces me voy y le doy la espalda porque me siento enojado con usted. No sé por qué, pero me siento enojado. Pero lo estimo.
Y yo puedo decirle, hermano, gracias. A nada, eso ya es bastante, ¿verdad? Y conformarme con eso. Yo puedo decirle a mi esposa, oye, te quiero. A veces te golpeo, a veces te trato mal, a veces te humillo, te agarro de trapo sucio, pero te quiero. Y mi esposa puede decirme, bueno, eso a nada, gracias. Y conformarse con una bichoca, ¿verdad? Con un poquito. Cuando yo debería amarla, ¿cómo? Con todo, ¿verdad? Eso es entre nosotros, pero con Dios, hermano, es distinto. Con Dios es distinto. Entonces, el Señor no quería humillar a Pedro, obviamente no. Quería ayudarlo a comprender que todo aquel que dice seguir al Señor debe estar dispuesto a amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es lo que el Señor dice ahí en Marcos 12. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, corazón, mente y fuerzas. Si tú amas a Dios así, entonces Dios está contento contigo. Pero pastor, yo no puedo amar a Dios así porque mi pecado, mi humanidad y todo eso que no me permite amar a Dios así. Es cierto. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Procuro todos los días. Si nuestro amor no es como Dios quiere que lo amemos, entonces nuestro amor por Cristo no sirve. No sirve. Pablo dice, volviendo a Corintios 16, que el que no amare así al Señor Jesucristo, dice, sea anatema, maldecido por Dios. Mire, hermano, si usted está procurando amar así a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerzas, todos los días, pero resulta que todos los días usted queda corto en ese anhelo sincero, siga procurándolo, siga intentando, siga esforzándose en ello, no desista. Si usted está siendo sincero y se está esforzando con todo su corazón para amar al Señor como Él espera que usted lo ame, pero le resulta complicado aún poniendo todo el corazón en ello, Dios lo sabe. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos decir una cosa distinta de lo que Él ve en nosotros, hermanos. Dios lo sabe todo. Y es fundamental en este esfuerzo que usted y yo hacemos todos los días para amar a nuestro Señor, porque a Dios, hermanos, no le podemos mostrar algo distinto de lo que Él ve en nuestro corazón. A Dios no lo vamos a apantallar. No. A Dios no le podemos decir algo distinto de lo que Él contempla en nuestro corazón. Él sabe si de verdad yo me estoy esforzando en amarlo y me quedo corto, pero estoy intentando hacerlo con todo mi corazón. Dios lo sabe y Él se ve agradado con esa disposición del corazón. Dios lo sabe. Esta advertencia que Pablo hace es sí para nosotros. Para que nosotros no dejemos de amar a nuestro Señor, para que no dejemos de hacer todo lo que debemos hacer, hermanos, para mostrarle a Dios que de verdad lo amamos por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier persona, por sobre cualquier situación. Esta advertencia que Pablo hace es en sí para nosotros entonces, para que cuidemos la forma en que estamos tratando de amar a Dios todos los días, de manera absoluta, de manera total, de manera comprometida. Esencialmente está advirtiendo a aquellos que diciendo conocer a Cristo han dejado de amarlo, haciéndolo a Él a un lado en su vida para amar cualquier otra cosa o lo que sea. Para ellos es esta advertencia tan terrible y tan fuerte. Aquí en esta primera carta, en el capítulo 5, versos 9 al 11, Pablo ya había dicho estas palabras: os he dicho, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, dijo Pablo, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, dijo Pablo, ni siquiera comáis. Y en su segunda carta a Timoteo, Pablo trata el asunto de los apóstatas. Y él no podría advertir de estos a Timoteo si no se tratara en aquellos días de creyentes que por alguna razón habían abandonado la fe en Cristo para volverse tras otras cosas. Dice Pablo ahí en 2 Timoteo 3:1 al 5 estas palabras: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y luego dice, yo lo tengo aquí en letras más negras, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice Pablo, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo, evita. Entonces, hermanos, esta dura advertencia es para esta clase de cristianos que lejos de beneficiar y bendecir la obra y el reino de Dios, son de mal testimonio y de tropiezo para muchos que no conocen al Señor. A ellos es esta advertencia. Y a nosotros un recordatorio de que lo que estamos haciendo no debamos de hacerlo, ¿verdad? Si usted está procurando esforzarse a amar a Dios, esfuércese más. Si está tratando de caminar con el Señor, esfuércese más, para que esta maldición no se aplique a nosotros también. Camina con el Señor, ama a Dios, dale a Dios todo tu corazón, Él se lo merece. Pablo termina entonces versos 23, 24 diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, amén. Pablo anhelaba para sus hermanos corintios en aquel momento esa misericordia de Dios, que fuese algo real, algo palpable, disfrutable, hermanos, en ese sentido, en la vida de los corintios. Ese es el sentido de la palabra gracia que Pablo está empleando aquí. Pero no solo es esa misericordia de Dios, no solo que esa misericordia de Dios desea a sus hermanos corintios. Dice Pablo, también hace partícipe de lo mejor que él tiene para sus hermanos. Y dice él, mi amor en Cristo Jesús, mi amor. Y es que el amor, hermanos, debe existir entre nosotros, no debe ser algo propio entre nosotros egoístamente, debe ser algo que nosotros podamos ofrecer a otros también, como dije al principio. No somos los únicos creyentes en el mundo, hay otros creyentes que necesitan que nosotros les amemos y les estimemos, aunque no los conozcamos, ¿verdad? Si usted oye de una iglesia por ahí, ore. Ya no se está haciendo lamentablemente, pero esperamos retomar los escuderos de oración. Y ocasionalmente yo ponía de hermanos que andan en la sierra haciendo ciertas cosas, ¿verdad? Que se arriesgan en la sierra yendo a comunidades muy religiosas a predicar el evangelio. Oremos por esa gente. Tal vez, hermanos, no sabemos, pero hay gente haciendo obra evangelística, misionera en la sierra, en los pueblitos, en los lugares apartados, gente que va incluso con sus familias, hermanos, se los llevan y van allá a predicar el evangelio. Oremos por esa gente. Tal vez no tiene nombre, no los conoce, pero usted sabe que hay gente trabajando en la obra de Dios de esta forma. Ore por esa gente. Pídale a Dios, Señor, que tengan pan, ¿verdad? Que sus hijitos tengan lechita, que sus hijitos tengan donde estudiar, que esos padres de familia puedan tener abundancia de bienes, bueno, lo suficiente por lo menos para que no les falte el pan todos los días. Oremos por esas cosas, hermanos. Ese es el amor de verdad. Pablo dice, mi amor en el Señor, ¿verdad?, esté con ustedes. Y de verdad, hermanos, es complicado a veces porque algunos tal vez no lo pueden entender, el amor de un pastor por la iglesia. Ahí no se entiende mucho, que nos lleva a estar a veces orando con lágrimas al Señor por ciertas cosas que pasan, que nos preocupan, que nos angustian, que nos duele la indiferencia, la respuesta de hermanos que deberían estar en la casa de Dios y no están, de gente que debe estar haciendo ciertas cosas y no las quieren hacer, etcétera. Pablo dice, mi amor. Y tal vez a veces no somos muy buenos para revelar, mostrar ese amor, ¿verdad? Tal vez no somos muy buenos, pero intentamos. Y yo deseo que usted, hermano, sepa que le amo en el Señor, ¿verdad? Que yo le aprecio mucho y que le doy gracias a Dios por su vida. Y oro por usted. Yo le ruego a Dios por usted. Y en ocasiones llamo por teléfono y digo, vamos a orar. ¿Le parece? Vamos a orar. Ha habido ocasiones que me dicen, pastor, ahorita no. Está bien, está bien. Bueno, pues yo oro por usted de todos modos, ¿no? Eso no me quita la oportunidad de orar. Pero me da mucho gusto cuando usted tal vez está ahí matando el pollo y lo tiene que dejar a un lado pataleando para decir, bueno, vamos a orar, pastor. Oramos. Porque es una bendición que compartamos un momento en oración juntos. Así es de que Pablo dice, mi amor en el Señor esté con ustedes. En este tiempo, cuando muchos han preferido no congregarse, resulta una falacia cuando dicen que ellos están bien con el Señor, pero no se congregan. Quienes no están teniendo comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tampoco lo tienen con la cabeza, que es
Cristo Jesús. Es imposible separar a Cristo de su iglesia, hermanos. Si usted está bien con Cristo, entonces también debe estar bien con la iglesia de Cristo. Y este bienestar necesariamente implica una comunión real, sincera, amorosa, física, presencial con el cuerpo del Señor, que es su iglesia. Hay circunstancias, y las entiendo, ¿verdad? Circunstancias que a veces se van de nuestras manos, Dios las conoce, pero cuando por desidia, pereza, cuando por andar en otras cosas, hermanos, dejamos a un lado la comunión con el cuerpo del Señor, estamos diciendo, no me importa. Y tampoco podemos decir estoy bien con Cristo si hago desdén de la obra del Señor, de la iglesia del Señor. Tengamos mucho cuidado, porque eso es lo que el Señor dijo, que el que no ama al Señor sea que anatema. Ojalá lo entendamos mejor, hermanos, y bien, para que, como dice la Escritura en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. Si Dios nos permite, la otra semana, hermanos, estaremos comenzando 2 Corintios. Léala, como le he dicho, léala en la semana, lea los primeros capítulos para que esté enterado de lo que Pablo va a tratar. Va a ser de mucha bendición. La segunda carta es, si usted quiere, más fuerte que la primera, pero vamos a tratar de tener la paciencia para aprender de ella. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y con eso concluimos. Amado Dios, gracias por dejarnos tener este tiempo. Yo corro mucho, Señor, el tiempo es muy importante. Hoy tenemos una reunión, Señor, y después el ensayo. Yo te pido que nos des paciencia para que nos quedemos y estemos en el ensayo. Son pocas las cosas que vamos a tratar en la sesión, Señor, pero te pedimos, por favor, que nos permitas, Señor, con esa misma disposición que hemos mostrado hasta hoy, Padre, el tiempo para poder quedarnos al ensayo que es tan importante para el evento del 9 de diciembre. Amado Señor, muchas gracias pues por permitirnos concluir el estudio de esta primera carta a la iglesia en Corinto. Señor, te rogamos que el estudio que comenzará en su segunda carta la otra semana pueda ser de mucha más bendición, Señor. Por favor, revélanos las cosas, Dios, la verdad de tu palabra, que tu Espíritu nos lleve a la verdad siempre, Padre, y Él sea nuestro Maestro en todo. Te lo rogamos, Padre, en el amor de Jesucristo. Amén.